Buenas noches, ¿cómo está? Me presento, gracias Daniel por la introducción, un agrado, un honor para mí estar siendo parte de esta instancia, de este congreso que se ha creado creo, desde el amor, desde el poder abordar distintas temáticas que están siendo tan necesarias en este momento, en este contexto en el cual estamos situados, que nos tocó vivir por una razón u otra. Mi tema busca también abordar ciertos componentes sociales, como lo estuvo compartiendo nuestra compañera anteriormente, porque el yoga debe ser una herramienta de transformación social. Si nos quedamos con el yoga solamente como la práctica individual, que en sí tiene muchísima riqueza, vamos a encontrar ciertos objetivos, ciertos hallazgos, ciertas fortalezas, pero vamos a quedarnos en esto, en esta cosa del ser uno con sí mismo. Pero a la medida que podamos ir abordando problemáticas que competen a nuestro entorno, a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestra tierra, vamos a poder asegurarnos de que tanto nuestra generación como quienes vengan a futuro van a tener un terreno mucho más fértil, más humano, que yo creo que es lo que tenemos que fortalecer hoy en día, con muchas ganas, con mucha garra, el ser humanos. ¿Bien? Y dentro de lo que estamos, dentro de esta misma perspectiva, me parece que es muy interesante ver cómo nos situamos, cómo esto ha tenido alguna repercusión o algún elemento que ha removido ciertos aspectos, ciertas situaciones en nuestra vida, ¿ya? Entonces quisiera preguntarles, aquí compañeros, ¿cómo nos hemos sentido? ¿Cómo han estado las emociones hoy en día? ¿Han estado bien? ¿Han estado complejas? ¿Cómo lo percibimos? Ahí sí. ¿Cómo percibimos entonces nuestro? ¿Somos capaces de sentir cuál es nuestra manifestación interior? ¿Nos damos cuenta? ¿O a veces ni siquiera nos prestamos atención? A veces no nos ponemos oído. Claramente, miren, varias respuestas. Haciendo una revisión rápida, aquí desafío, me parece que es un buen hallazgo. Ansiedad, confusión. Pareciera ser los elementos, si no veo equivocadamente, claro. Pareciera ser los elementos que más están evidentes. Y me parece que es parte de lo que está pasándonos, de este contexto un tanto incierto o bastante incierto. Y si bien es una pregunta que me pareciera que dentro de quienes estamos convocados en este espacio, en esta charla, podamos tener mayor claridad de lo que nos está pasando, porque a lo mejor tenemos alguna cercanía con esta temática. El gran desafío, o uno de los grandes desafíos, está en pensar que hay mucha gente que no sabe que le está pasando algo. Hay gente que está como en piloto automático y se entrega a su vida, se entrega a su rutina que también lo más seguro ha cambiado en mayor o menor medida. Y eso va trayendo que distintas situaciones, como vamos a ir viendo en la presentación, vayan generándose, vayan repercutiendo en el estado anímico, en el estado social, en el estado de salud de cada una de las personas. Así que es importante poder considerar este aspecto del cómo nos sentimos como uno tan fundamental como la alimentación, como vimos en nuestra charla anterior,
como nuestras relaciones, como el ejercicio, etc. Aquí. ¿Por qué abordar entonces los trastornos del ánimo? Porque es un punto importante a considerar. Debemos, como deber de nuestra experiencia humana, debemos sentir esa facultad de sentirnos bien. Es un derecho que tenemos. Y muchas veces cuando no nos preguntamos, como les compartí anteriormente, ocurre que no sabemos, y si es que nos damos cuenta de que nos está pasando algo, hay un gran porcentaje de la población que está percibiendo alguna sintomatología en particular, se da cuenta o no quiere pedir ayuda, no quiere acudir a un servicio asistencial, no quiere contactarse con algún profesional a cargo, no quiere, en el caso de que a lo mejor esté esta intención de preguntar, oye, ¿me está pasando algo? Muchas veces está la propuesta de ofrecer alguna asistencia sanitaria puede que sea rechazada. Hay gente que por distintas creencias, por distintas situaciones, no confía o no le gusta el abordaje farmacológico, que es muy importante, no le gusta el abordaje psicoterapéutico, que también es uno de los pilares más importantes. Entonces rechaza. Y eso va generando problemática. Y considerando que la persona, el individuo, la individuo, es la unidad fundamental de nuestra sociedad, esto va a generar que a futuro haya problemas sociales. Y eso va a generar problemáticas distintas que nos va a ir impidiendo a que podamos lograr con efectividad esa sociedad compasiva, respetuosa, a la cual me imagino que estamos apuntando la mayoría de nosotros. Entonces esto debe ser abordado desde la conversación cotidiana, debe contemplarse casi como un screening, una evaluación constante hacia uno mismo, pero también con las personas con las cuales nos relacionamos. A tu pareja, si tienes pareja, familiares, si hay familiares, amistades, amigos, etc. Hay que estar constantemente preguntándonos cómo estamos. Y desde allí establecer un diálogo, desde ahí establecer vínculos, desde ahí establecer empatía y compasión. Es la invitación a la cual buscamos dentro de este congreso compartirles. Él es la salud mental, como aquí se define en un publicado que compartió la ONU en mayo de este año. La salud mental es un estado de bienestar en donde las personas enfrentan múltiples factores de estrés, eso siempre van a estar presentes, no es que podamos estar exentos de, siempre van a estar presentes, podamos darnos cuenta de nuestro propio potencial en este contexto en el cual estamos viviendo, podamos funcionar productivamente, no tan solamente dentro de lo que se pueda entender como producción laboral, sino que funcionar de forma correcta y, muy importante, ser capaces de contribuir a nuestras comunidades. Y aquí me tomo de nuestra charla anterior, de lo que nos compartió Natalia, el ayudarse. Ollas comunes están siendo, creo que, una herramienta muy importante que debe despertarse y levantarse con más fuerza hoy en día. Acudir, si es que tenemos estas herramientas, acudir a distintos centros, a lo mejor asistenciales, puede ser con estos mismos formatos de teledistancia, para poder ofrecer alguna ayuda, alguna mano dentro de lo que nos pueda competir. Estas cifras que les muestro aquí eran cifras previas a la situación de pandemia. Por lo tanto, lo más seguro, no me cabe duda, que han cambiado. Se han modificado en números, en tasas, en porcentajes, etc. Y aquí vemos que, por ejemplo, de la población mundial, 246 millones de personas, es un número altísimo, está sufriendo o sufre actualmente depresión. Y eso es un número que en sí ya es alto,
Pero se deriva otro número que es bastante preocupante. Como les pongo aquí, del 49 al 64%, según la población, llega a la instancia del suicidio. Y si ustedes lo piensan, es algo que es muy grave. No es algo que es como podamos obviar dentro de nuestra salud social. Es algo que de verdad es grave. Afecta obviamente a su entorno, afecta a cada una de las personas con las cuales esta persona que generó el suicidio se relacionaba, y nos deja a nosotros en responsabilidad de que algo pasó que como socialmente no pudimos percibir y no pudimos tomar cartas en el asunto. Es la segunda causa de muerte, el suicidio, entre jóvenes de entre 15 a 29 años, solamente precedido por accidentes automovilísticos. ¿Ya? Y aquí yo les pongo un dato que me parece que también es muy importante que podamos considerar, que siendo esto llevándolo como porcentaje global, el, casi el 5% de las defunciones son a causa de suicidio, pero en la población LGBT, que es la población de la comunidad de diversidades sexuales, esto aumenta muchísimo. No aumenta poco, aumenta muchísimo. En las personas lesbianas y gays aumenta 4 veces, es decir, corresponde a un 20%, y en las personas trans aumenta a un 40%, lo cual es muy elevado. Hay un número más preocupante ahí en la comunidad trans, que el 92% de este 40% de suicidios en la comunidad trans ocurre antes de los 25 años. Entonces, como sociedad tenemos una responsabilidad urgente de abrir nuestras intervenciones, nuestros acompañamientos terapéuticos a las comunidades que más lo están sufriendo. Yo manejo, bueno, estos datos porque participo también como voluntario en una fundación en Todo Mejora, donde se comparten estos datos, pero también hay otras poblaciones que se las comparto al final de la presentación, hay otras poblaciones que también están en mayor riesgo, ¿ya? Y eso, vemos toda esa problemática, ¿ya? Que ya en sí es preocupante, es alarmante. Y hay otro factor, otro elemento que también es muy preocupante. Pensemos que por 10.000 habitantes existe solamente un profesional sanitario, esto en cifras a nivel internacionales. La inversión que hay a nivel sanitaria para la salud mental es menos del 1%. Gran parte está enfocada a la salud física, a la salud nutricional, que me parece súper bien, pero menos del 1% es la salud mental. ¿Cuántas cosas suceden a causa de que no estamos atendiendo responsablemente, conscientemente, a lo que nos sucede internamente? ¿Cuántas veces minorizamos alguna emoción, alguna tristeza, algún miedo, alguna rabia? La tratamos de obviar, no nos hacemos cargo, y eso va teniendo muchísimas repercusiones en nuestro interior, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y también en nuestra salud física. Entonces, ahí está estas ganas de abordar esta temática en este contexto, considerando más aún que existen factores de riesgo en la población general y también en la población sanitaria que van a, de una u otra forma, generar más peligros, más hechos que pudiésemos prevenir, y si no, lamentablemente, generar alguna disfunción a nivel social. Tenemos que estamos en una esfera que a lo mejor, por más que exista una hiperconectividad con las redes sociales, hay una desinformación evidente, ¿ya? El aislamiento y el distanciamiento social también trae en sí muchísimos elementos negativos, ¿ya? La incertidumbre en todo aspecto, cuánto va a durar, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi familia, etc. Y los duelos
son elementos, son factores de riesgo que tenemos que considerar. Que creo que también sería necesario, en el caso que nos relacionemos dentro de lo que es la salud mental, podamos considerarlos dentro de nuestra anamnesis, de nuestras evaluaciones. Y también en la población específica relativa al área sanitaria, a la increíble primera línea, a quien honro enormemente, debemos considerar que estas personas están teniendo cambios en las áreas de desarrollo vital, ya están con más trabajo, el trabajo que está haciendo una demanda muy elevada, no tan solo en cuanto a tiempo, en velocidad, sino que hay muchas veces que lamentablemente se les ha comenzado a discriminar, lo cual me parece terrible. Y también hay una necesidad mucho más urgente de pausas saludables, de espacios de recreación, de ocio y de descanso, ¿ya? Si bien puede que las estadísticas no sean muy alegres, muy amables, creo que esto lo que busco es empoderarnos. Es decir, ya, vamos aquí con todo, vamos con fuerza a enfrentar esto, a entregar alguna solución, alguna herramienta a quienes lo pueden estar necesitando, que en el fondo somos todos, todes. Para ir entrando entonces al abordaje desde el yoga, primero debemos entender lo que es una emoción, que también lo compartió Natalia anteriormente. Una emoción es una experiencia subjetiva que puede ser desagradable o agradable y que está relacionada con cierta cualidad fenomenológica puntual, con alguna situación. Puede que, desde un ejemplo súper burdo, una película me dé susto y eso genera en mí una reacción porque yo interpreto esto que estoy viendo y me acelera el corazón, aumenta mi frecuencia cardíaca, o sea, respiratoria, cardíaca, etc. Si es que estoy dentro de un espacio amoroso, con mi pareja o con familia, también hay cambios a nivel fisiológicos, conductuales, de postura, que van a estar respondiendo a la situación en la cual me encuentro, ¿ya? Y es una respuesta que en sí está estereotipada, que obviamente tiene distintas expresiones en cada una de las personas, porque responde también a nuestras experiencias y a nuestros aprendizajes previos. Pero en sí podemos entender que cuando vemos a alguien sonreír, lo más seguro es que haya una felicidad. Cuando vemos a alguien que está con un patrón postural un poco más recogido, podemos entender que a lo mejor está pasando miedo, ¿ya? Obviamente hay que ir mucho más fino hilando en aquello, pero es para que tengamos un contexto desde donde poder ir entendiendo. Y en sí tiene 4 fases de respuesta, como se las expongo aquí. Por una parte, lo cognitivo subjetivo, que es la evaluación a grandes rasgos de si es que esta experiencia, esta situación me está resultando agradable o desagradable, ¿ya? Aquí hace la salvedad que no hablo de algo bueno o malo. Muchas veces pensamos que el enojo, por ejemplo, asume esta cualidad de negativo. Pero por algo nosotros como seres humanos estamos facultados de sentir enojo. Tiene una función. Lo mismo desde el miedo, lo mismo desde la tristeza. Debemos comprender que esos patrones energéticos vibracionales están allí para entregarnos una respuesta, ¿ya? Entonces no entendamos esto de agradable, desagradable como bueno o malo. También se acompaña por patrones o respuestas dentro de lo fisiológico adaptativo, ¿ya? Esto relativo a lo que es funciones del sistema nervioso autónomo, como cambios en la respiración, ya sea en la frecuencia, en el patrón. Por ejemplo, aquí la ansiedad tiene un patrón respiratorio que es más rápido y es más cortito. La depresión es una inhalación larga, una exhalación, o sea, una inhalación corta, perdón, y una exhalación larga, como un suspiro, ¿ya? Tiene también cambios dentro de lo cardiovascular, en frecuencia cardíaca, presión arterial, y también en lo endocrino. Distintas hormonas se secretan según la situación en la cual estoy inserto,
Todo esto apunta a que mi postura, a mi corporalidad, al cómo me sitúo en el espacio, también tenga ciertos cambios. Puedo entonces asumir, por ejemplo, una posición introvertida, lo cual va a generar que ciertos músculos estén más tensos, estén más apretados, y eso eventualmente va a afectar a mis patrones de movimiento. Y patrón de movimiento me lleva al cómo me relaciono. Por lo tanto, también afecta a mi conducta, ya sea desde el movimiento como tal, y todo lo anterior también puede afectar a mi capacidad de discernimiento, al cómo me expreso, etc. Entonces, de esto entendemos como esta imagen que es bien caricaturesca, pero me parece que apunta bastante a lo que he estado compartiendo. Cuando vemos a una persona en cierta actitud o cierta disposición física, podemos entender lo que le está pasando en su mundo interior, ¿ya? Una persona feliz va a estar expandida, va a estar abriendo vida, su corazón a la vida, al sol, a la naturaleza, a quien tenga por delante. Una persona triste, por otra parte, va a asumir una posición más encorvada, más cerrada. Va a estar dirigiendo su mirada hacia el piso. No va a estar conectando con el presente. El miedo también busca protegerse a sí mismo, ¿ya? Y así podemos ir viendo distintos patrones. Y obviamente estos patrones están relacionados con cambios, como les decía antes, endocrinos, cardiovasculares, respiratorios, etc. Hay un estudio, una mirada que integra esto, que es, a mi parecer, muy profunda, muy linda, que es lo que nos legó Godelin Denis Straff en los patrones GDS. Quizás lo conocen. Aquí les pongo principalmente uno, que es el que dentro de lo que he podido estar viendo más en consulta, en este espacio obviamente en teletrabajo, lo que he estado viendo más frecuente últimamente, que es el patrón relativo a la cadena anterior lateral, que en sí lo que va a hacer es que la postura de la persona tienda a aumentar el componente de flexión y de rotación interna. Entonces, esa va a ser la forma con la cual voy a estar intentando relacionarme con el mundo. Desde aquí quiero abrir. Va a ser difícil, va a traer en sí hartos desafíos, porque ¿cómo expreso lo que está sucediendo aquí y tengo cerrado, que finalmente aquí se está alojando el gran foco de atención, zona respiratoria? ¿Cómo voy a estar compartiéndome desde allí si tengo esta coraza tan rígida, tan poco flexible? ¿Ya? Esto puede traer, si lo mantenemos a largo plazo, puede traer, por ejemplo, disfunciones o desequilibrios a nivel de hombro, una capsulitis de hombro, acortamiento de la musculatura pectoral, restricciones a nivel respiratorio, acortamientos dentro del recorrido del psoas ilíaco, tendinitis rotuliana, condromalacia y también esguinces de tobillo, ¿ya? Eso lo podemos prever, lo podemos anticipar desde este patrón postural. Y el tema es que ¿qué es lo que genera entonces esta emoción, todas estas respuestas fisiológicas, conductuales, posturales? Lo que lo genera es un estrés. El estrés, que quizás lo pueden haber escuchado anteriormente, no es todo en fondo lo que genera alguna respuesta. Puede ser un estrés que entendamos como algo negativo, lo pongo entre comillas porque voy a hablar sobre eso después, y me motiva a reírme, me motiva a levantarme con ganas todos los días, me motiva a disfrutar la comida. Es un elemento que está generando algún tipo de respuesta en mí. O también puede ser, dentro de lo, pongo también entre comillas nuevamente, negativo. Eh, Ver noticias que puedan ser muy alarmantes constantemente,
porque sí creo que es bueno mantenernos en un espacio de información, pero no en un exceso de información o una desinformación, el que va a generar en sí miedo, preocupación, incertidumbre, ¿ya? Pero es finalmente cualquier elemento que pueda generar algún tipo de respuesta. Más importante que el estrés en sí es cuál es la relación que tengo yo con ese estrés. Es cómo lo percibo. Es más importante que el estrés como tal, ¿ya? Y todo eso está según mi sistema de creencias. Distintas personas, ante un mismo estímulo, pueden tener respuestas distintas según sus aprendizajes, sus experiencias, su creencia espiritual, que también es muy importante en este contexto. Y eso va a determinar cómo la relación efectiva que yo voy a tener con esta situación en puntual. Pongo, por ejemplo, aquí el caso o el ejemplo de, de dos pacientes o dos consultantes, como prefiero decirles, eh, que tienen una relación muy distinta con el componente noticias. La primera se maneja dentro del contexto periodístico, entonces sabe cómo funciona ese medio, el cuarto poder. Otra, alarmada, preocupadísima, estresadísima, y obviamente cómo se relacionan con la misma situación va a determinar que sus respuestas sean absolutamente distintas. No sé si estarán viendo las mismas noticias, quizás sí, quizás no, pero sabemos que es cosa de prender la tele en un noticiario y la temática siempre va a ser muy similar. Por lo tanto, es una pieza clave el cómo nosotros vemos este tipo de situaciones. Y es un elemento que deberíamos también abordar dentro de nuestro contexto terapéutico, ¿ya? Y esto, bueno, y esta emoción, una vez o el estrés, cuando es mantenido, va a generar una contracción, o simplemente con solo la aparición de una situación de estrés, va a generar una contracción, un efecto, una respuesta en sí, y eso, si es que se mantiene, generando muchísimo gasto energético, muchísimo repercusiones a nivel fisiológico, podría traer en sí una alteración de distintos tipos, que obviamente es lo que queremos evitar. Un poco como para entender la fisiología del estrés, ¿ya? Aquí yo pongo, si bien la imagen original era relativa a estrés postraumático, ¿ya? Pero aquí yo puse la imagen de un COVID, pero tratando de hacer la analogía. Una vez que nosotros percibimos el estrés, eso lo percibe la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal dice, ya, algo hay que hacer con esto. Entonces va y le pregunta a dos órganos o a dos zonas. Por una parte al hipocampo y por otra a la amígdala. Entonces allí recoge información previa relativa a este estrés, a este elemento que genera algún tipo de respuesta, y allí recopila la información para así poder decir, ya, esto es lo que hay que hacer. Eso vendría siendo la primera fase de relación con el estrés. Una vez que se ha decidido cuál va a ser la acción que quiero establecer, le va a decir, la corteza también prefrontal le va a decir al tálamo, ya, querido tálamo, tenemos que tomar acciones en el asunto. Entonces el tálamo dice, ya, me parece perfecto. Tenemos aquí dos vías, vamos a trabajar desde las dos. Por una parte va a estar en el sistema nervioso autónomo, que es el que va a empezar a establecer, por ejemplo, una reacción de aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria, tener cambios de aumento de presión arterial, va a lo mejor también manifestarse dentro de algún tono muscular aumentado, mayor, ¿ya?
Y por otra, tenemos la respuesta dentro del eje hipotálamo-hipófisis glándulas adrenales, el HHA. Que lo que nos van a decir es, ya, la pituitaria va a decirle a las glándulas suprarrenales, ya, queridas glándulas, tienen que empezar a secretar cortisol para empezar a mover más rápido esta máquina. Eso vendría siendo entonces la segunda fase. Una fue la percepción y la otra la toma de alguna acción fisiológica. Todo esto siempre es fisiológico. Y desde allí podemos entrar a una tercera fase, que puede ser dos situaciones. La primera, que es la favorable o la más beneficiosa, la que uno esperaría poder desarrollar, es el reajuste o la relajación, que es una vez que ya este estrés ha desaparecido o hemos podido aprender del estrés, todas estas funciones que estuvieron ahí alteradas, un poquito más rápidas, empiezan a relajarse, empiezan a suavizarse, y así puedo ir restableciendo mi fisiología, mis conductas, mis relaciones de forma normal. Todo eso está principalmente, sí, principalmente comandado gracias al nervio vago, ¿ya? Que es parte del sistema nervioso parasimpático. El problema en el cual estamos nosotros enfrentados hoy es que este periodo de reajuste está siendo o muy poco o nulo. Entonces entramos en una fase de agotamiento, que es cuando estamos presentes ante un estrés constante, sea un estrés real o la idea de que existe una amenaza constante, como algo más a nivel de pensamiento, más a nivel de mente. Y hoy estamos dentro de un contexto real de amenaza, ¿ya? No estamos exentos es algo que se mantiene día a día. Por lo tanto, está muy difícil, no así imposible, poder acomodarnos hacia la fase del reajuste, ¿ya? Y una de las grandes posibilidades que tenemos para favorecer aquello es el uso del yoga, ¿ya? Lo que nos convoca aquí. Si bien no existe un perfil único dentro de los trastornos del ánimo y se puede expresar como una muy amplia gama de distintas disfunciones, manifestaciones clínicas, signos y síntomas. Podemos entender que a grandes rasgos esto viene 50% de la genética y 50% de los elementos externos. Por lo tanto, hay que ponerle mucho ojo a ambos, ¿ya? Quizás desde el yoga va a ser mucho más fácil en primera instancia abordarlo de lo que es el contexto externo, como yo entiendo esta realidad en la cual estoy viviendo. Pero, y sobre eso también podemos ver que como elementos comunes, y aquí hay muchos más, pero quizás lo que tiene mayor porcentaje dentro de los trastornos del ánimo está una baja de autoestima, un desinterés, que en sí la interacción de estos dos elementos son los que llevan hacia el suicidio o hacia la autoflagelación. Tiene también un alto componente de fatiga, de cansancio. No sé si ustedes han estado alguna vez con alguna sintomatología de trastornos del ánimo. En lo personal sí, así que también reconozco que la fatiga, estas ganas ganas de que no querer hacer mucho o hacer nada, porque hay un cansancio real, es efectivo, ¿ya? Eso también, como hay mucho desgaste energético, puede también traer alteraciones a nivel cognitivo, con también alteraciones en ciertos factores neurotróficos del sistema nervioso central, que van a ir disminuyendo la plasticidad, van a ir disminuyendo la capacidad de regeneración. Y también un elemento bastante importante es la alteración del sueño. Esto se da más o menos unas 50, la mitad de las personas que sufren algún tipo de trastornos del ánimo. Y aquí entra un gran factor,
que es algo que se aborda muchísimo desde el yoga, que es la mente. Entendiéndola en una mirada muy, muy sencilla, la mente vendría siendo nuestro 11.º sentido. Tenemos los 5 tradicionales y 5 más que son los sentidos de la acción, que lo que hace es integrar cada una de las distintas influencias o estímulos que estoy recibiendo externamente o también internamente a causa de este procesamiento que tengo proveniente del hipocampo y de la amígdala. Por lo tanto, los trastornos del ánimo son interpretaciones subjetivas, desfavorables, en relación a las experiencias que estamos viviendo. Como el componente de la mente es bastante fundamental y determinante en este aspecto, debemos observar cómo estamos pensando nuestra realidad, cómo la estamos sintiendo, ser capaces de soltar un poco las aprehensiones, soltar las expectativas, soltar los pronósticos y ver que hay algo más profundo, que vendría siendo la atención testigo, la conciencia testigo, que me va a permitir conectarme con, por ejemplo, mi componente de espiritualidad, ¿ya? Como algo que va más allá de la mente. Y eso me va a permitir en sí crear nuevas creencias, nuevas formas de mirar y de entender la realidad que nos está envolviendo. Y esto lo podemos abordar desde distintas perspectivas. Pongo aquí 2, obviamente hay muchas más, ¿ya? La tercera vendría siendo el abordaje desde el yoga. Pero creo que es importante considerar estos dos, la psicoterapia y la farmacología, como pilares que no podemos obviar. Creo que es muy importante que la valoración, yo trabajo desde la kinesiología y desde el yoga, desde la kinesiología integrativa, pero lo trabajo a la par con psicólogas y psicólogos, psiquiatras también. Porque no es que uno se pueda desatender de esas aristas. Son tan importantes, son tan complementarias como todas las demás. La psicoterapia puede ser desde lo cognitivo-conductual, desde el diálogo terapéutico, o también, si es que la persona lo quisiera, puede ser desde técnicas de coaching, ¿ya? Lo que es muy importante, que debemos considerar dentro de la parte de psicoterapia, es la evaluación. Uno a lo mejor podrá considerar ciertos test de psicometría, pero no es el área de manejo personal. Por lo tanto, prefiero ahí que un profesional competente lo revise, ¿ya? Y también el componente de farmacología, que uno aquí como kinesiólogo, al menos en Chile, no sé cómo será en otras partes del mundo, no puede prescribir medicamentos, fármacos, pero sí debemos tener la responsabilidad de saber qué fármacos está tomando, si es que los está tomando, y conocer, sobre todo, los efectos adversos, ¿ya? Fluoxetina y sertralina son inhibidores de la recaptación inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El diazepam, lorazepam y escitalopram son ansiolíticos. Y la vortioxetina o el Brintelix, no me equivoco el nombre, que es el nombre comercial, tienen la gran desventaja que pueden generar algún tipo de aparición de ideación suicidia. Entonces es algo que debemos tener muy presente, ¿ya? Porque obviamente es el último paso que debemos evitar a como dé lugar, ¿ya? Pero aquí, como dice Walker, no basta con tan solo cambiar los pensamientos o indagar en lo profundo de sentimientos y emociones. Debemos cambiar la psicofisiología desde un abordaje funcional y fisiológico. Van der Volk habla en su libro El cuerpo lleva la cuenta de que debemos trabajar desde el cuerpo, ¿ya? Porque dentro del cuerpo está sucediendo todo lo que está sucediendo. No es que esté sucediendo el pensamiento aquí fuera de mi corporalidad, sino que lo vivo internamente. Los traumas se alojan en el cuerpo, por lo tanto el cuerpo no lo debemos desatender. Y un elemento muy importante también es la respiración.
que me va a permitir el abordaje desde el cuerpo y la respiración, el trabajo desde el nervio vago. El nervio vago, a mi parecer, es un elemento de tal nobleza que debemos de rendirle incluso honores. Gracias a él es que nosotros podemos regularnos y bajar un poco la velocidad de esta máquina biológica que nos sostiene. Se inhibe con pensamientos tóxicos, como lo es la culpa, la violencia, la falsedad, pero afortunadamente se activa o se regula con sus opuestos. Y ahí dentro del yoga existen unos principios éticos, sociales, que se conocen como los yama. Con el solo hecho de tener conscientes en nuestra cotidianidad que no debemos ser violentos, ni con nosotros mismos, ni con quienes nos rodean, ni con la naturaleza, ya tenemos ahí un punto. No es que debamos dejar de serlo de un día para otro. Si tenemos obviamente esa capacidad, perfecto, bienvenido. Pero no que si es que nos notamos, más aún en este contexto, con alguna componente de irritabilidad, bueno, es parte de. No es que esté siendo una mala persona. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero sí, ojalá ir día a día cultivando la no violencia, la ahimsa, o el satya, la veracidad, el ser sinceros, ser auténticos, no codiciar más de lo que tener e incluso desapegar. Esos vendrían siendo ciertos preceptos o conceptos éticos, como les decía, que desde la sola percepción e integración en nuestra vida diaria ya va a tener efectos positivos que van a ir generando una regulación de nuestra fisiología a través del nervio vago. También la respiración, fundamental, y el ejercicio. Todo esto me va a ir permitiendo en sí una regulación del nervio, o sea, de toda mi componente emocional, mi adaptación psicológica, y, muy importante, va a poder establecer en mí una mayor respuesta desde la empatía y desde la compasión, haciéndome cargo del dolor o del malestar del otro, de la otra, del otro. Y el yoga tiene estas herramientas, tiene muchísimas más. No tan solo cuando hablamos de yoga debemos pensar en hacer posturas, que en sí son un mundo muy bonito, muy magnífico, pero el yoga tiene en sí muchas otras herramientas, ¿ya? Va a tener, bueno, las asanas, las posturas, que muy bien las conocemos. Tiene, que es muy importante para este abordaje de los trastornos del ánimo desde el yoga, tiene ejercicios respiratorios específicos que van a favorecer a nuestra recuperación, a nuestro bienestar, a nuestra salud mental. Tiene también técnicas de meditación. Tiene restricciones, los llama el no violencia, no mentir, no codiciar, restricciones y observancias, los niyamas, que son, por ejemplo, la limpieza, el esfuerzo, el autoestudio. ¿Ya? Son 5 y 5. Ahí los pueden estudiar, los pueden revisar. Se encuentran fácilmente en internet. Y algo muy bueno que también ofrece el yoga es la asociatividad, el sangha, el rodearnos y relacionarnos con personas que estén en la misma sintonía, en la misma frecuencia vibratoria y que nos vayan elevando. Puede ser desde el juntarse con amigos, familiares en que se ha visto harto a través del Zoom u otra plataforma. Puede ser a través del estudio. He visto también que se han creado ciertos como clubes de lectura, que me parecen que son fabulosos. Eh, pero el establecer lazos, el establecer vínculos también es un elemento que desde el yoga se recomienda bastante para poder favorecernos. Y todo esto, entenderlo que está dentro de un componente o contexto mayor al que nosotros podamos pensar, que es la espiritualidad. Y la espiritualidad, entenderla
desde la simple pregunta es, ¿qué sentido tiene esto para mí? ¿Qué sentido tiene lo que me está pasando? ¿Qué sentido tiene lo que está rodeándonos? El ser conscientes, el ser capaces de observar, de ir más allá. Y el factor de la conciencia debería ser transversal a cada una de estas acciones, de las posturas, ejercicios de respiración, obviamente la meditación, ¿ya? Porque es desde ese componente de ser conscientes el donde podamos ir teniendo efectividad en lo que queremos buscar. Si recuerdan antes, les había comentado que teníamos 10 sentidos más uno que vendría siendo la mente. Los 5 sentidos tradicionales, que son los sentidos, los ñanendriyas, que es lo que me permite conocer el mundo externo hacia el interno, que es lo que está abajo en el en el cuadrado, el rectángulo amarillo, que vendría siendo la audición, el tacto, el gusto y el olfato. ¿Bien? Y también tenemos 5 acciones que conectan el mundo interno con el mundo externo, que vendría siendo el habla, la prensión, el tomar, el movimiento, la reproducción y la secreción. ¿Ya? Son acciones que nosotros con las cuales podemos conectar nuestro mundo interno con el externo. El 11º sentido vendría siendo la mente, que en sí, desde cómo se plantea en el yoga, tiene 4 funciones o 4 niveles. Permiso. 4 niveles. No es que uno sea mejor que el otro, porque son niveles que están complementándose, pero sí tienen funciones más sutiles. Tenemos el primer nivel de nuestra mente que vendría siendo manas, que lo podríamos hacer la analogía con la corteza prefrontal, que va a hacer la función de integrar las distintas sensaciones sensoriales, informaciones sensoriales. Luego, Manas, con esa información, va a hablarle a Chita, que Chita es el almacenamiento, y ahí podríamos entenderlo como la amígdala, ¿ya? El almacenamiento de impresiones pasadas. El conflicto, cuando no estamos siendo conscientes de cómo nos sentimos, de cómo nos movemos, etcétera, todo lo que hemos hablado anteriormente, es que Manas y Chitas están en constante protagonismo. Y Buddhi, que vendría siendo el discernimiento, esta capacidad intelectual cognitiva más elevada, está allí observando sin poder entrar en juego, sin poder tomar un rol protagónico que se merece, ¿ya? Y desde allí el ahamkara, que se puede entender como la individualidad, pero no la individualidad como individualismo, como el ego, sino como aquella cuota de energía, de conciencia, de espíritu, que se desligó por distintas razones de su fuente, ¿ya? Y se empieza a manifestar luego en una corporalidad que finaliza en nuestra existencia humana como seres humanos únicos e irrepetibles, ¿ya? En la medida que vayamos despertando el buddhi, el ser conscientes, con el solo hecho de, suena muy sencillo y de verdad que lo es, de ser conscientes. Por ejemplo, ahora, ¿eres consciente de cómo estás respirando? ¿Eres consciente de cómo estás sentado o sentada? Si es que estás sentada, a lo mejor estás recostado, no sé, o haciendo alguna otra acción. Quizás sí, quizás no. Con mucho respeto, obviamente, lo más seguro es que no, porque es algo que a la mayoría se nos escapa de la atención y de la comprensión. Y eso se puede adiestrar a través del yoga, fácilmente, con bastante práctica. No es algo que suceda de un momento a otro, sino que debemos ahí estar siempre cosechando los frutos de la práctica de yoga. Pero se puede realizar. Entonces el yoga va a tener, como les hablaba, les expuse la diapositiva anterior, distintas herramientas. Tiene, por ejemplo, posturas, ¿ya? Estas posturas las expone Judith Hanson en su libro de yoga restaurativo, ¿ya? No, ese soy yo.
son posturas que en sí no tienen ningún riesgo de poder realizar, ¿ya? Son posturas que se consideran dentro de lo restaurativo. El uso de elementos es muy importante, ¿ya? Podríamos ir viendo cada una de ellas, pero principalmente mantener columna larga, generar cierto componente de inversión, descanso de la estructura craneal, apertura de caderas para relajar musculatura de psoas, flexores de cadera, un apoyo del lumbar sobre altura para restablecer la curvatura lumbar que muchas veces a causa de los patrones posturales alterados se ve disminuida, ¿ya? Tenemos esas posturas y tenemos otras con las cuales yo también trabajo bastante, que también son muy sencillas, movimientos de flexibilización de columna, en extensión, flexión y rotación, ¿ya? Y otra postura que considero que es muy buena utilizarla desde lo restaurativo, que es Virabhadrasana, la postura del guerrero 1, porque también va a traer una relajación, una elongación y una relajación consecuente de psoas y va con ello a entregarle mayor espacio a las glándulas suprarrenales, a los riñones y a las glándulas suprarrenales para poder restablecer su fluidez, su situación de normalidad. Pero, sin desmerecer obviamente el componente de posturas, hay otro elemento que es muy importante que me parece que vendría siendo quien debería tener protagonismo fundamental en nuestro abordaje terapéutico desde el yoga, que es la respiración. Se ha visto que en desórdenes de estrés postraumático, en trastornos depresivos mayores, en estrés sostenido, empiezan a verse disminuidos ciertos componentes como el factor neurotrófico derivado del cerebro, y eso va a afectar a tanto volumen de ciertas estructuras del sistema nervioso central, va a enlentecer nuestra capacidad motora, nuestra capacidad sensitiva, y eso va a predisponiéndonos a enfermedades degenerativas a mediano o largo plazo, ¿ya? O incluso en algunas personas en corto plazo, ¿ya? Este factor se relaciona en bastante medida con la neurogénesis, creo que lo había mencionado anteriormente, y también con la neuroplasticidad, que es algo que está presente en toda nuestra vida. Antes se pensaba que la neuroplasticidad se detenía de cierta etapa y que ya entrando a ser adulto mayor no había componente de neuroplasticidad, pero hoy está estudiado que sí, sí hay, ¿ya? Entonces es algo que siempre podemos estar ahí echando algún tipo de mano. Y existe una secuencia que se llama Surdanshan Kriya, o también conocida como respiración Sky por sus siglas en inglés, o respiración de poder, Power Breathing, que tiene la gran e increíble ventaja y beneficio que normaliza y aumenta el factor neurotrófico derivado del cerebro. Por lo tanto, tiene, junto con un factor terapéutico fundamental, tiene también un elemento preventivo al cual deberíamos acudir constantemente. Entonces aquí, una tarea, hacer esta secuencia que es muy sencilla, ojalá a diario, ¿ya? Para prevenir cualquier alteración que pudiese estar viniendo a futuro. En sí es una práctica, ahí la expongo después más detallada de cómo realizarla, es una práctica que genera desintoxicación y purificación. ¿Por qué pongo esto al principio? Porque podríamos sentirnos quizás no muy bien al principio, las primeras veces que lo realicemos. Es parte de, ¿ya? No pasa nada malo. También aquí yo les propongo una forma progresiva de entrar a la secuencia total, lo cual lo hace mucho más amable, ¿ya? Eh, ha sido estudiada dentro de aplicaciones clínicas, tiene efectos en depresión, en desórdenes de estrés postraumático, con mucha efectividad. Fíjense, tiene un 65-85% de remisión, lo cual en sí es muy alto. Y mejora facultades cognitivas y también motoras, ¿ya? Ahí, como también les hablaba antes, tiene un potencial preventivo tremendo. ¿Cómo realizamos esta secuencia del Surdanshan Kriya? ¿Ya? Tiene 4 fases. Ujjayi, la primera, que es una respiración que dicen los textos que es similar al sonido del mar,
Yo a mis alumnos y consultantes lo transmito fácilmente, que es como identificar la respiración de Darth Vader, esa. ¿Ya? Para entenderlo. Tiene respiración Ujjayi al principio, respiración gástrica o respiración de fuelle, que se realiza una hiperventilación controlada desde movilizar el tórax acompañado con movimiento de brazos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, con cierto ritmo, ¿ya? Luego de aquello, realizamos el canto del Pranava Mantra o del Om y finalizamos con Surdashan Kriya como tal. Cada uno de estos puntos tiene sus beneficios específicos, ¿ya? La secuencia debería ser en Ujjayi favorecer a que la respiración de inicio sea muy lenta. ¿Qué es eso de 4-4-6-2 que sale al principio? Es realizar una respiración en donde inhalo en 4 tiempos o segundos, retengo en 4 tiempos, exhalo más lento 6 tiempos y suspendo 2 tiempos. Entonces voy a tener, dibujándolo más o menos como un semicuadrado, un rectángulo, una forma geométrica particular, que me va a ir favoreciendo la activación del nervio vago. 3 niveles, tomando conciencia en la musculatura diafragmática, en la zona costal y en la zona de lóbulos superiores. Aquí se ponen las manos aquí a nivel cervical o tocando a nivel escapular, ¿ya? 10 respiraciones por cada nivel y 20 segundos de descanso. Respiración gástrica, son 30 respiraciones por minuto, 3 series, ya. De 15 o 20 repeticiones, también 20 segundos de descanso, ya. 3 veces el canto OM, etc. ¿A qué me refiero con el trabajo progresivo? Como lo he estado realizando, y como también se recomienda hacerlo, Ujjayi, por ejemplo, puede ser nuestra fase de entrada. Hasta que consultante se sienta bien realizando Ujjayi, ya podemos ir hacia el siguiente paso. Y así me va a ir permitiendo que esta llegada, esta regulación y desintoxicación de nuestras emociones, porque hay descarga emocional, sea progresiva, sea respetuosa y sea amable. Bien. Luego de ello se recomienda realizar Surdasha Kriya como tal, como les decía, que son respiraciones nasales, 20 lentas, donde se hacen 10 respiraciones por minuto, 40 medias con 30 respiraciones por minuto y 40 rápidas. Ahí hay una velocidad bastante alta de 15 a 180 respiraciones por minuto. Incluso un poquito más rápido, ¿ya? Y se finaliza con lento. Lo he probado en mí, lo he probado en otras personas y tiene efectos súper interesantes, así que lo puedan explorar. Pero más allá de la experiencia propia, que sí, obviamente la invitación siempre desde el yoga es que lo puedan vivir en la propia sensación, está súper apoyado y tiene muchísimos beneficios, como les hablaba antes, a nivel del sistema nervioso central. Y eso obviamente va a favorecer nuestra regulación fisiológica, postural, conductual y social. Aquí les pongo las posturas donde se recomienda llevar las manos a nivel de diafragma, costillas y escapular, ¿ya? Las respiraciones de Ujjayi, los movimientos que se hacen con las manos en la respiración bástrica, ¿ya? Explórela, de verdad es muy interesante. Y para finalizar, ciertas sugerencias, ya sea para si estamos trabajando con consultantes en primera instancia, me parece que es muy importante que podamos dirigir los apremios a que les podamos dar un significado, a que le encontremos un sentido a lo que nos está pasando. ¿Por qué me ocurre esto? ¿Qué debo modificar en mi vida? ¿Y qué desde esa modificación tengo que integrar y aprender? Recomiendo también realizar prácticas breves. Si estamos prescribiendo prácticas de 1 hora, hay gente que no tiene tiempo, no tiene las ganas, no tiene la energía para poder estar 1 hora
20 minutos pareciera ser un tiempo adecuado, y eso va a permitir que, no se generen componentes de ansiedad, ¿ya? Más aún cuando hay una relación muy constante con estar con una pantalla al frente, ¿ya? Piénsenlo en personas que están con algún tipo de trastorno, entonces podría complicarse. Entregar material audiovisual, grabar alguna práctica que pueden estar compartiendo de forma a través de medios digitales, ¿ya? Y siempre estar favoreciendo la atención plena, la conexión con el Budi. Reivindicar la salud como un derecho y como un deber. Está en nosotros, en nosotres, poder despertar esa facultad, esa naturaleza que tenemos. Debemos empoderarnos. Y como recomendaciones para los profesionales, las profesionales, les profesionales, prestar especial atención a comunidades vulnerables, como les hablaba antes, la comunidad LGBT y Q+, adultos mayores que también están siendo bastante bombardeados con mucha información que me parece que es muy incorrecto como el abordaje que se está haciendo, y con niños, niñas y adolescentes. Mucha atención también, así que pueden estar detectando violencia intrafamiliar, y ahí hay que hacer la derivación y denuncia oportuna, no minimizarlo en menos aún, o nunca en realidad. Pero lamentablemente ahora en este contexto han aumentado mucho los niveles de violencia intrafamiliar. Debemos hacer un trabajo interdisciplinario, apoyarnos ahí entre la área kinésica, psicoterapia, el área de yoga, psiquiatría, fonoaudiología también está teniendo un rol muy importante, la parte nutricional. Y muy importante aún, para quienes trabajamos dentro del área de la salud, el autocuidado. Es muy importante. Si no estamos bien nosotros, es muy difícil que podamos prescribir y establecer cuidados de salud a través de prácticas distintas, según sea obviamente nuestra área de interés. La misma encuesta que les compartí al inicio, la aplicamos hace un par de meses cuando inició todo esto, en una iniciativa que tengo con un gran amigo que se llama Cola Consciente, que es una iniciativa que busca hacer una instancia de desarrollo para la comunidad LGBT. Y nos asombró mucho ver que el elemento que estaba más presente es el amor, lo cual creemos que, que tiene que estar presente, el amor propio, ¿ya? Y si se fijan, los otros elementos se relacionan mucho, o sea, se condicionan, se cruzan mucho con lo que ustedes pudieron compartir, ¿ya? Pero, pero es desde el amor el que tenemos el amor hacia nosotros, hacia nuestra sociedad, que podamos establecer mejores formas de salud. Para así ser como el cisne supremo, el Paramahamsa, que es aquella facultad que tenemos todos de ser resilientes, de ser la mejor versión de nosotros mismos, y así, juntos, juntas, juntes, avanzar hacia una mejor sociedad. Estimades, espero haber podido ser un aporte para sus vidas, para sus abordajes, para su salud. A cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Namaste.